vamos a hacer un repaso rapidísimo de la primera parte, lo que hicimos anteriormente, ¿sí? Lo que hicimos la vez pasada, hoy, abuelo de pájaro, es de que sí concedemos, bueno, es una proposición, que esta pirámide de que se llama de Djoser, de que está en Saqqara y que fue hecha, según los arqueólogos, en el año 2650, ¿verdad? Es correcto eso, pero lo que también dijimos que es algo muy raro, muy difícil de entender, ¿verdad? Esta pirámide de Keops, escasamente 100 años después, aquí se restan los años, porque es antes de la era cristiana, ¿verdad? Hicieron esta pirámide que es un monumento a la ingeniería, es un monumento a los etcétera, ¿verdad? En las cuales pues de alguna manera llegamos a una conclusión, o al menos les propuse una conclusión, de que esta pirámide ya estaba hecha, ¿ya? Y después se hizo esta, que se pronuncia de Djoser, en Saqqara, se hizo después. O sea, ¿cuándo se hizo Keops, Kefren y Serino? O sea, nadie lo sabe, ni los arqueólogos, ¿eh? Ellos porque hay ciertas escrituras dentro de la pirámide y se la adjudican al faraón Keops, ¿no? Bueno, obviamente si ahorita, por ejemplo, yo entro, cualquiera de ustedes, y le ponemos un nombre propio, ¿verdad? Y dentro de 5,000 o 10,000 años van a decir que yo la hice. Pues ahí no es cierto, ¿verdad? Simplemente se le puso el nombre. Entonces, pero aparte de eso, también vimos, ¿verdad? Este obelisco, ¿verdad? Que es imposible, también tiene más de 3,000 años, en total 5,000 años, mucho más, 5,000 años. Mi tesis son 11,000 años, 11,500 años. Pero eso lo vamos a ir poco a poco, ¿no? Aquí no, porque la esfinge de Gizeh sí está hecha una roca propia, natural, asentada ahí, simplemente fue labrada, ¿no? Fue burilada, labrada, de tal manera que se hizo la esfinge Gizeh, que ahorita tiene esta forma, pero antiguamente, según Heródoto, tenía otro tipo de forma, ¿no? Eso también hay que tomarlo en cuenta. También llegamos a decir que Sacsayhuamán, estas piedras, imposible de aceptar que las hizo el hombre. ¿Por qué? Porque tienen un labrado muy especial, un peso bastante grande. Esta sí la hizo el ser humano, o sea, los egipcios. Esta no lo hicieron los seres humanos, otras entidades. Esto también otras entidades no los hizo el ser humano. Igualmente esto es muy difícil, pero ahorita les voy a explicar por qué no los hizo el ser humano, ¿no? Igualmente estas piedras que están en Sacsayhuamán, Perú, imposible que las haya hecho el ser humano, por la forma que tienen, la forma en que las labraron, de dónde las transportaron, la cantera está demasiado lejos, pero muy lejos, varios cientos de kilómetros, etcétera. En fin, igualmente llegamos esto sí es posible que lo haya hecho el hombre porque las piedras son pequeñas, hay muchas piedras volcánicas allá alrededor, esto sí es probable, ¿eh? En cambio esto no, lo que está ahorita en Baalbek, Líbano, 1,300 toneladas, es imposible que las haya hecho el ser humano, ¿no? Igualmente esto que está abajo ahorita de la pirámide de Djoser de Saqqara, ya hay 14 tumbas de estas que pesan 28 toneladas y están a 336 metros de profundidad. Esto tampoco lo hizo los seres humanos. ¿Cuál es el soporte para confirmar, afirmar, constatar que no lo hizo el ser humano? Por una sencilla razón. La era de bronce, ¿ya? En el año 2700 antes de Jesús en Egipto no había llegado el bronce. No había llegado, no había bronce ahí. Entonces, ¿cómo labraron milimétricamente, cómo labraron este ataúd o sarcófago? Igualmente, la que está aquí en Keops, adentro, hay un sarcófago de granito, no pesa mucho, cerca de 4 o 5 toneladas, pero está labrada o burilada milimétricamente, así con estas palabras, milimétricamente, y no tenían el bronce, todavía no llegaba a Egipto, entonces, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lo labraron? Y la otra que yo le preguntaba a ciertos arqueólogos cuando yo anduve por allá, oye, ¿y las herramientas con qué lo hicieron? No lo saben.
Dice, no, no sabemos herramientas. Bueno, no dejaron las herramientas por ahí escondidas o las dejaron de alguna manera enterradas, ¿verdad? O algo así. No, dicen ellos, no han encontrado ninguna herramienta, han encontrado, ¿verdad? Pero ni en Sacsayhuamán, ¿eh? Ni en Chichén Itzá. Bueno, en Chichén Itzá y Sacsayhuamán, olvídense del cobre, ni el hierro había llegado. Por ejemplo, aquí en Egipto el hierro llegó en el año 1200. Bueno, ya en 1200 ya podemos presumir, ¿verdad? De que efectivamente muchos desbastamientos de las rocas, pues los hicieron con hierro, ¿verdad? Pero en Sacsayhuamán y en Chichén Itzá y también en otros lugares de América, donde por ejemplo en Bolivia, ¿verdad? La Puerta del Sol, ¿con qué herramientas lo hicieron? Si no había ni hierro ni bronce, pues entonces ahí mi tesis es que se hizo de, ¿cómo se llama? Lo hicieron los extraterrestres. Entonces, sobre esa base, hoy vamos a hablar de eso. O sea, ya hice un preámbulo, ya me anticipé de alguna manera a lo de la vez pasada. Hace 2 jueves hablamos de esto. Ahora vamos a hablar rápidamente de la escritura y vamos a llegar al último, ahora sí, la tesis extraterrestre que queremos proponerles. En la escritura, el jeroglífico, esto es muy importante también, hermanos, ¿verdad? Que ahorita, el día de hoy, podemos entrar a ciertos lugares subterráneos, porque también hay jeroglíficos sobre la tierra, pero hay un Egipto subterráneo, si se le llama, donde hay, por ejemplo, abajo de la pirámide de Djoser, en Saqqara, hay cerca de 7 kilómetros de pasillos, cámaras, etcétera, que, bueno, al público apenas lo acaban de abrir en el 2012, la acaban de abrir, pero antiguamente estaba cerrada. Y aparentemente nadie sabía, pues, qué había ahí abajo, ¿no? Pero qué curioso, ¿no? Poner una pirámide hecha por el hombre, teniendo abajo todo una mini ciudad, ¿verdad? Donde había estrictamente jeroglíficos. Estos jeroglíficos hoy se pueden leer gracias a que ya se logró la traducción. Bueno, se le atribuye mucho a Eugène Champollion. En 1813 empezó él en el 1830 y tantos, ya se logró perfectamente bien leer los jeroglíficos. Pero estos jeroglíficos se quedaron de una manera secreta, ¿verdad? Que nada más los hierofantes y los escribas, viviendo bajo la superficie de Egipto, o sea, en estos pasillos y cámaras, ¿ya? Salían eventualmente, por supuesto, pero realmente vivían ahí abajo en el sentido de la secrecía. Era un secreto impresionante que no querían sacar esta información a flor de piso o a flor de nivel de tierra, ¿ya? Inclusive faraones, la clase noble, etcétera, estaban muy limitados a esto. Hasta que se logra hacer el papiro en el año 2000 aproximadamente, ¿ya? Aunque hay papiros que tienen más de 2500 años, pero tienen otro tipo de escritura. Eso es muy importante, tienen otro tipo de escritura, ¿sí? Entonces, ya con los papiros sale del Egipto subterráneo, sale a la superficie, pero en otro idioma, que hoy se le llama hierática. Este que están viendo ahorita es hierática, o sea, no son jeroglíficos, ¿sí? Entonces, vean que hace mucha diferencia de los jeroglíficos. ¿Pero qué fue lo que sucedió? Pues no podían sacar las piedras. Bueno, no eran piedras, eran inclusive paredes, sarcófagos pesadísimos, pues no los podían sacar. Entonces, ¿qué hacían ellos? Escribían en los papiros y estos sí los sacaban a flor de piso, ¿verdad? Y se los daban o los enseñaban, ahora sí, a la clase noble, o sea, le van también la clase faraónica, dicen que la militar no lo sé, no hay testimonios, ¿eh? Pero más o menos era súper elitista esta información a flor de piso. Y abajo, estrictamente, hierofantes y escribas tenían dominio. Pero esto, fíjense, es 660 años antes del Cristo, o sea, estamos hablando realmente
mucho después, o sea, años antes, ¿no? Bien, más adelante, ¿ya? Viene lo que se llama el demótico, es este. Igualmente, en papiros y en piedra no había problema, porque estamos hablando realmente de 660 años antes del Cristo, ¿sí? Y finalmente, para mis estudios o mi proposición con ustedes, es lo que le llamamos el copto. El copto ya es muy moderno, ¿verdad? Muy moderno. ¿Verdad? Vean, casi es griego prácticamente, ¿verdad? Y eso de alguna manera ya salió a colación a Grecia, bueno, a otros países, ¿no? Porque es muy nuevo, estamos hablando en el siglo II antes de Jesús. En cambio, en Mesopotamia, vean ustedes lo que dice la historia de la escritura. ¿Sí? Estamos hablando de escritura nada más, hermanos. En la Sumeria es cuneiforme y en tablillas de barro, como las que vemos aquí. Estamos hablando 3.200 años antes de Jesús, 5.200, tal vez 5.300 a la fecha, ¿no? Más o menos. Pasa el tiempo y en el 2300 siguen usando el mismo lenguaje, ¿sí? Pasa el tiempo, en el año 1600 a 1000 antes de Cristo, siguen con el mismo lenguaje. Fíjense la diferencia. El Egipto cambia su lenguaje, su escritura, y aquí no. Y ya después, fíjense, todavía, ya en el Babilonio Caldeo, ya inclusive muy cerca del siglo I, sigue habiendo tablillas en cuneiforme, también papiros, se lograron hacer el papiro ellos. Pero ¿qué está pasando? Aquí en Sumeria, los sumerios, todas las tablillas, hermanos, esto es importantísimo grabarlo, todas las tablillas sin excepción tienen que ver con cuestiones bélicas, cuestiones administrativas, cuestiones vamos a llamarle, de desarrollos de los propios sumerios. Pero ahí les va. Cero teología, no había teología, ¿sí? En cambio, llega el rey Sargón, rey primero Sargón, en el año 2270 a 2215 antes de Jesús, y es el primer rey que en tablillas, vamos a llamarle de barro, ya empieza a hablar de la teología, en este caso, acadia, porque recuerden que Sargón es de Acadia, es un acadio. Entonces domina a los sumerios, los convierte ya, toda esa región se hace Acadia, y todas sus escrituras teológicas, también administrativas y bélicas, por supuesto, pero las teológicas, él las escribe por primera vez. Pero vean la gran diferencia, entre aquí y Egipto, ¿sí? Pero lo curioso es que el modelo iniciático de los acadios y de los egipcios es idéntico. Esto es lo curioso. El modelo iniciático, no los nombres, el modelo iniciático. La arqueología de hoy dice que ellos nunca se mezclaron hasta el año 1700 antes de Jesús. Dicen los arqueólogos, ¿sí? Bien. Entonces, la teología egipcia, pues, siempre ha estado ahí. O sea, si tienen los jeroglíficos, si de alguna manera le atribuimos, vamos a ahorita inventar un número 3.200 antes de Jesús, más los 2.000 otros, 5.200, 5.300, pues la teología tiene el doble de los acadios en tiempo, tiene el doble, ¿sí? Bueno, pero va de nuevo, ellos no se han mezclado porque la escritura no está mezclada, está clarísimamente que la escritura cada quien la tenía, el lenguaje, o sea, todo lo que es la filología, ¿verdad? Lógicamente es diferente, ¿no? Esto es muy importante. Esto está escrito y lo podemos comprobar, ¿no? Bien, pasa el tiempo, ¿verdad? Y se demuestra, ¿verdad? Que de ahí provienen todas las religiones. Fíjense lo curioso. Todas las religiones provienen de ahí. Pero hay en la Torá, ¿verdad? Que voy a leer textualmente porque es muy importante esto, ¿verdad? Voy a leer lo que es el Génesis 6, versículo primero.
Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Continuando, que viendo que los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Escogiendo entre todas, mi tesis, que son los cromañones. O sea, estas hijas hermosas eran en el sentido que ya tenían cierto grado de evolución, no que eran bonitas, sino ya tenían un cierto grado de evolución. Entonces, los hijos de los dioses, pues ya vieron que ya tenían buen nivel, vamos a llamarle, ¿verdad? Y se allegaron a ellas, ¿sí? Y dijo Jehová, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Esto, hermanos, lo voy a dejar ahorita, porque es muy largo, ¿eh? Lo voy a dejar pendiente, pero cuando entremos a la Torá, recuerden que nosotros estamos haciendo ahorita 2 eventos, ya hicimos uno, este es el segundo evento, En Busca de lo Sagrado, que es una generalidad de que efectivamente tenemos presencia extraterrestre. Esa es la tesis, ¿no? Tenemos una presencia extraterrestre, pero hay que demostrarlo. Eso es muy importante, hay que demostrarlo, ¿no? Ahorita ya se está demostrado que hay muchas construcciones y escrituras que no hizo el hombre, pero hay que demostrarlo, ¿no? Bueno, eso lo vamos a hacer ya posteriormente, porque en la próxima cita que vamos a tener, voy a hablar de los homínidos, o sea, cómo pasó la chimpancé al ser humano, o sea, al hombre moderno, ¿no? Al Homo sapiens sapiens. Entonces me va a llevar 1 hora para explicar todo eso. Ya la cuarta intervención, vamos a empezar con los egipcios, que nos va a llevar mínimo 2, tal vez 3 sesiones. Pero la idea es demostrar fehacientemente su escritura, su teología, en fin, toda vamos a llamarle hasta topología, ¿no? Todo lo que sucedió allá. Continuamos con el 6.4. Fíjense qué curioso. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Esos gigantes, que por cierto ustedes han visto en YouTube, esqueletos gigantes, eso no es cierto. Están manipulados sus videos, ¿verdad? Y eso no existe, porque si existieran esqueletos de gigantes, pues mínimo estuvieran en un museo o tal vez en un laboratorio de genética o algo parecido. O sea, eso no, hasta hoy, o sea, no lo estoy negando, pero hasta hoy no se ha expuesto un esqueleto gigante ante la ciencia, cuando menos reservemos eso, ante la ciencia no, ¿sí? Bien, estos gigantes que en la Torah se pronuncia Nefelim, ¿verdad? Nefesh, ¿verdad? Es alma vital, Nefelim, son estos los que nos dieron el aliento de vida. Este aliento de vida que se menciona en Génesis 2, versículo 7, tiene mucho que ver, hermanos, con estos gigantes que ya estaban desde antes y un poco después. Ellos ya se fueron. Esa es mi tesis, pero ahorita se les voy a explicar. Ellos ya se fueron, ¿sí? Pero ellos aquí en el planeta Tierra han hecho varias manipulaciones, digo, con la ciencia de ellos de viajar entre soles, concediendo que viajan de un sol a otro sol de nuestra Vía Láctea, ¿verdad? O tal vez de otra galaxia que vinieron a nuestra Vía Láctea y llegaron con nosotros, como haya sido, eso ahorita lo vamos a explicar, ¿ya? Como haya sido, pero estos gigantes no eran de tamaño, eran de evolución, eran extremadamente diferentes a las cromañones o a estas mujeres, ¿verdad? Por eso se le llamó gigantes, que en hebreo se llama Nefelim, ¿sí? Bien, y ya lo demás lo puse ahí, ¿verdad? Ya les mandé este escrito y aquel que no lo tenga, al final les vamos a poner el correo. Para aquel que no tenga este escrito, con mucho gusto se los vamos a enviar, ¿sí? Bien, eh, este, para mí, para algunos de nosotros, para mí particularmente, Hermes Trismegisto, que en egipcio se pronuncia Dieuti, ¿verdad? Que ya después
vienen, acuérdense que Egipto ha estado dominado por varias razas, los nubios, los macedonios, bueno, los griegos, los romanos, los árabes, etcétera. Entonces ha habido muchos cambios ahí, muchos cambios, ¿no? Pero este Dios que se le llama, este Dios de la sabiduría, de la salud, del mensajero, etcétera, ¿verdad? Pues es un Dios, por lo tanto, no tenemos testimonios de su existencia, pero sí de sus efectos. Sus efectos son muy importantes tomarlos en cuenta. Quiero decir que este Hermes son los arios que menciona Blavatsky, que mencionan en el Mahabharata, mencionan los arios del norte, etcétera. O sea, son entidades que no son del planeta Tierra, ¿verdad? Pero tienen esta sabiduría. Bien, vamos a ver algo, esto es muy importante. Esto es astronómico, hermanos. Esto también conviene que lo puntualicemos. Estos datos son de la astronomía que han estado cambiando, pero siempre a mayores números, ¿no? Pero fíjense lo que dice la astronomía, que la cantidad de galaxias proporcionada por los astrónomos y astrofísicos crece constantemente gracias a los nuevos instrumentos y recursos matemáticos que se desarrollan, y actualmente se considera un consenso de menos de 2 billones de galaxias de todos los tipos que el hombre ha calificado. ¿Sí? Depende el tipo si es espiral, nebulosa, etcétera, ¿no? Hay varios nombres. La edad del universo también está creciendo conforme pasa el tiempo. Actualmente se le da una edad de 13.800 millones de años terrestres, ¿eh? Años terrestres. Bien. Fíjense lo importante de lo que sigue aquí, la Vía Láctea. Nuestra Vía Láctea tiene un diámetro de un poco más de 100.000 años luz. Recuerden que el año luz es el tiempo que tarda la luz viajando a 300.000 kilómetros por segundo, ¿sí? Entonces, el diámetro de la galaxia va a tardar 100.000 años luz de pasar de un extremo a otro. O sea, es inmensamente grande, a pesar que en astronomía la Vía Láctea es pequeña, comparada lógicamente con muchas otras, ¿no? Y la edad se le asigna, pues, la misma del universo, ¿no? Obviamente. Tiene un aproximado de 300.000 millones de soles. Dice, nuestro Sol tiene una distancia aproximada al centro de la Vía Láctea de 26.000 años luz. Es decir, casi a la mitad de la distancia del centro de la galaxia al extremo de la misma. O sea, nuestro sistema solar anda ahí casi a la mitad del radio, ¿sí? Del radio del centro a la galaxia, ¿sí? Si hacemos un cálculo somero de cuántos soles hay aproximadamente en el universo, serían 2 billones de galaxias por 300.000 millones de soles, considerando que todas las galaxias tienen los mismos soles que la nuestra, entendiendo que hay unas galaxias que no tienen soles, sobre todo cierto tipo de nebulosas, ¿sí? Pero hay otras que son miles de veces más grandes que la nuestra. ¿Me explico? Pero haciendo un promedio, para darnos una idea, considerando que todas las galaxias del universo tienen la misma cantidad de soles como la nuestra, a pesar de que hay muchos miles de millones de galaxias que tienen miles de veces más soles que la nuestra, nos daría esta siguiente cantidad. ¿Se dan cuenta? 6 por 10 a la 23 de soles. No, es una cosa monstruosa en cantidad, hablo de la cantidad, ¿no? Y entonces viene la diatriba. Dice, sin duda nuestro planeta integrado, nuestro Sol tiene vida. Eso no hay duda. Nuestro Sol tiene vida, no hay duda. Pregunta, ¿cuántos soles en el universo tienen vida? Bueno, los planetas, obviamente, ¿verdad? Pero Sol como responsable de atrapar los planetas, ¿no? Ya sea por debajo o más avanzado que la nuestra, ¿sí? Eso no lo sabemos. Sabemos que el nuestro tiene vida, pero ¿cuántos soles en el universo tienen vida mucho, muy superior a la nuestra y otros mucho, muy inferior a la nuestra? Pues como no hemos podido salir del sistema solar, como hasta a la Luna hemos ido, y con satélites dirigidos, o sea, con naves, perdón, dirigidas, pues sí hemos llegado ya hasta Plutón, ¿no? Y es más, ya el Voyager 2 pues ya salió, ¿no? Ya quién sabe hasta dónde vaya ahorita, ¿no? Por lo tanto, conocemos hipotéticamente la distancia de nuestro Sol al centro de nuestra galaxia. Son 26.000 años luz, pero no conocemos la distancia de nuestra galaxia al centro del universo. ¿No la conocemos? El centro del universo es hipotético, porque si todas las galaxias del universo
están en forma de espiral y como si fuera una velocidad centrífuga espiral, estamos retirándonos del centro del universo. A pesar de eso, no es posible el día de hoy tipificar, puntualizar dónde está el centro del universo, pero no importa. Es casi perdernos, ¿eh? Pero aquí queremos llegar a otro punto, ¿sí? Que es importante. Dice, es imposible aseverar que nuestro planeta Tierra es el único lugar que haya vida. También decir que en caso de que haya vida en otros planetas de otros soles de nuestra galaxia o de otras galaxias. O sea, no lo sabemos, ¿no? Bien, entonces, aquí, hermanos, lo que sigue, vamos a decirlo de la siguiente manera. Aquí, dice, nosotros donde no tenemos duda, así, donde no tenemos duda, va a ser en que nuestro planeta está evolucionando constantemente, no cabe duda. Los años que tengamos como seres humanos son pocos, como seres humanos tenemos 11.500 años. Como homínidos, 4.2 millones de años. Pero los homínidos no tenían la inteligencia que tenemos. Eso lo vamos a ver en la próxima reunión. Toda la fase homínida de la humanidad, ¿sí? Pero aquí lo que quiero llegar es que nuestro planeta ha tenido fenómenos estrepitosos que, igual que las pirámides, todo lo que dijimos con anticipación, ¿ya? No los hizo el ser humano. Estos cambios que les voy a explicar, dos cambios nada más, que son estrepitosos y casi imposibles de dilucidar. El primero, cuando la chimpancé deja de ser como tal y entra a la primera fase homínida llamada Australopiteco, cerca de 4.2 millones de años aproximadamente. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Ese es llamado eslabón perdido, obviamente. ¿Qué pasó ahí? Ahí lo que sucedió es que le quitaron 2 cromosomas a la chimpancé. La chimpancé tiene 48 cromosomas, el australopiteco y todos los homínidos, y nosotros tenemos 46 cromosomas. La ciencia no puede al día de hoy, ¿verdad?, decir que la naturaleza hizo este cambio. Por eso le generan un término de eslabón perdido para justificar ese hueco en la evolución de nuestra especie humana. Bueno, se respeta, obviamente, lógicamente se va a respetar, ¿verdad?, pero la verdad es que sí sucedió. O sea, la changa se convierte en australopiteco, ¿verdad? Y bueno, pues ahí está. Bueno, quien lo haya hecho, mi tesis es que lo hicieron los extraterrestres. Al rato vamos a ver los extraterrestres cómo se adjudica un apelativo de divino, ¿no? Pero eso es para después. Ahorita, al decir extraterrestres, si quieren son dioses, ovnis, atlantes, Quetzalcóatl, lo que sea, eso no importa, ¿no? Pero eso sí, no de la Tierra, ni del sistema solar tampoco, son de otros soles. Entonces, ese es el primer problema que tenemos, de que no sabemos este cambio que hubo. El segundo, que por cierto en uno de mis seminarios de genética, me dijo el doctor, era un doctor en genética obviamente, y me dice, nos dijo, con hombre, la humanidad tiene todavía un enigma mayor que el eslabón perdido. Y pues obviamente hay expectativos nosotros, y bueno, ¿por qué? ¿Cuál es ese enigma? Ah, dice, cuando el Homo sapiens, que es el cromañón, después de 54.000 años, casi hizo nada, digo, hizo mucho desde el punto de vista homínido, pero desde el punto de vista humano de hoy, ¿qué decimos? Pues muy poquito, poner ciertas figuras en las cuevas, dominaban el fuego, la cacería, la agricultura mal, pésimamente mal, casi estaba en cero. ¿Ya? Entonces no es que hayan estado retrasados, sino que su inteligencia, o sea, su evolución cerebral no les permitía avanzar vamos a llamar ahorita, a pasos más gigantes, ¿no? Cuando hace escasamente 11.500 años que el cromañón deja de ser y entra, al cromañón antropológicamente se le llama Homo sapiens. Cuando entra el hombre moderno llamado Homo sapiens sapiens, hace 11.500 años, hagan de cuenta como que lo programaron de una manera, ahora sí, estrepitosa. ¿Por qué? Porque en 11.500 años ya fuimos a la luna y miren todo lo que hemos hecho.
A pesar que hemos destruido muchas cosas, no importa, pero hay inteligencia, aún para destruir, ¿eh? Pero hay inteligencia. Entonces, imagínense qué sucedió hace 11.500 años, que coincide con la deglaciación de Ur, que es el diluvio. No es un diluvio, que quede claro, ¿eh? Es una deglaciación, pero en una manera análoga es el diluvio, en una manera análoga. Entonces, dice, ahí dijo el doctor en genética, dice, no, dice, olvídense del eslabón perdido, aquí tenemos otro problema más serio. ¿Qué sucedió hace 11.500 años aproximadamente para que el Cromañón desaparezca y entre otra nueva fase? Ahora sí, la otra era protohumana, o sea, homínida, y esta ya no. Esta ya estamos hablando obviamente de el Homo sapiens sapiens, inclusive ahí podríamos decir, ahí empezó la civilización humana. Ahí empezó la civilización humana. Por eso en algunas sociedades secretas dice que la inmortalidad la podemos descubrir en los principios de la civilización humana. Y ahí es donde nosotros vamos a basar nuestra tesis. O sea, nosotros hemos tenido presencia extraterrestre. Evidentemente, y en forma testimonial, es muy difícil, pero hay señales. Hay señales. O sea, todo esto que ya les mencioné de Egipto, Sacsayhuamán, Baalbek, etcétera, Stonehenge también, México inclusive. O sea, ahí hay unas señales que verdaderamente son, al menos no son hechas por el ser humano, ¿sí? O sea, y nos preguntaríamos, bueno, ¿y quién las hizo? Bueno, las hicieron, vamos a llamarle extraterrestres, y la pregunta inmediata, ¿para qué? ¿Para qué sirve un obelisco de 1.300 toneladas en Baalbek tirado ahí casi inservible, ¿no? Pues mi tesis es de que son señales para que nos demos cuenta que hubo presencia extrahumana, vamos a llamarlo ahorita así, que es extraterrestre. Podemos mencionarlo igual, ¿sí? Entendiéndonos con afabilidad, ¿no? O sea, realmente hemos tenido presencia extrahumana, ¿no? O extraterrestre. Y son señales. ¿Para qué sirve Sacsayhuamán? Pues casi para nada. ¿Y ese obelisco tirado en Baalbek para qué sirve? Pues para nada. ¿Sí? Stonehenge todavía puede servir algo porque tiene que ver con la astronomía, ¿verdad? Y la astrología, obviamente, ¿verdad? En fin, igualmente Egipto, ni se diga la pirámide. ¿Para qué sirvió la pirámide? Ese sarcófago nunca se ha usado. Y esto lo dicen los arqueólogos más abusados, ¿no? O sea, ese sarcófago que está en la cámara del rey de Keops, de la pirámide de Keops, nunca ha sido usado, ni las otras dos pirámides de Kefren y Miserino, tampoco nunca han sido usadas, ¿sí? Como tales, ¿no? Pero tal vez se usaron de otra manera. Eso es lo importante de llegar aquí. Entonces, si nosotros, al menos por hoy, yo le solicito de una manera, pues vamos a llamar ahorita temporal, provisional, acepten la tesis y vamos a ir desglosando las religiones y los modelos iniciáticos, ¿verdad? En cada sesión, una por una, no los vamos a revolver porque es confundirnos, ¿no? Sino una por una, y vamos a ver lo increíble, hermano. Por ejemplo, ¿de dónde sacaron los hebreos la Torah? Se va a decir de dónde, que ahorita está escrito, es de los jeroglíficos de Egipto. O sea, les vamos a decir, mira, que aquí fue escrito, porque ahorita podemos leer esto, ya hace 5.000, 6.000 años se podía leer. Quien pudiese leer los jeroglíficos, lógico, ¿verdad? O sea, porque había una secrecía impresionante ahí, ¿no? Hasta cuando ya salieron los papiros, empezó a dar información externa, pero igual, para perversión, porque Egipto se echó a perder, ¿no? Bueno, eso, cuando lleguemos a hablar de Egipto, vamos a desglosarles todo eso, ¿no? Entonces, la idea de esta noche es aseverar que efectivamente, ¿verdad? Nosotros hemos tenido una presencia extraterrestre que ha manipulado la vida, y dije la vida, no al hombre en sí, no, la vida inclusive. O sea, porque hemos visto también ciertos fenómenos en el reino vegetal y en el reino animal también. Hemos visto fenómenos que realmente dice uno, bueno, y aquí igual intervinieron otro tipo vamos a llamarlo ahorita, de presencias, que yo les llamo entidades extraterrestres, ¿sí? ¿Y de quién hacen las leyendas?
que antiguamente había una humanidad muy inteligente que hasta levitaban, volaban por los cielos, que eran los atlantes, y que salían y que venían. Se les da muchos adjudicamientos, o vamos a llamarle facultades, ¿verdad? Como si fuera una leyenda así de mítica, ¿verdad? Etcétera, etcétera, y dicen los atlantes. Pero curiosamente esta palabra atl es agua. ¿Sí? Hasta en mexica, es atl es agua, y en maya también es agua, y también en hebreo tiene, bueno, no en hebreo, más bien en celta, tiene que ver con la palabra agua, ¿no? Atl es agua, entes de agua, pero aquí el agua lo vamos a interpretar como mente universal, como mente del universo, ¿sí? Es el universo que está pensado. Entonces, estos atlantes, que son, para mí, son los gigantes que antes que se llegaran a las hijas de los hombres y que también después, porque ellos tuvieron que quedarse todavía unos años más, ellos son eternos, ellos no tienen problema del tiempo, o sea, de la mortalidad, no tienen problema. Ellos se quedaron, voy a inventar cualquier número ahorita, 30,000 años, cosa difícil de creer, obvio. Cualquier científico hasta puede apagar su computadora, ¿verdad? Porque no está de acuerdo. Bueno, pero yo les digo, ensayemos esta tesis y vamos a ver poco a poco en todas nuestras intervenciones, vamos a ver que esta presencia extraterrestre, aunque con diferentes nombres, han estado con nosotros, han estado con nosotros. Entonces, esto es muy importante, ¿sí? Bien, entonces, estos atlantes o Anunnakis, Anunnaki es una palabra sumeria, perdón, acadia, porque a los sumerios hay que dejarlos en paz. Ellos tenían una evolución tremenda, tenían agricultura, tenían muchas cosas muy evolucionadas, pero no tenían teología, hasta que no vino el rey Sargón, como se explicaba ahorita, ¿no? Entonces, él sí, en el 2200 y tantos, ya planta un modelo iniciático, un modelo teológico, ¿verdad? Y eso es lo interesante, a partir de ahí es lo interesante, ¿no? Entonces ellos le llamaban Anunnakis, porque el Anunnaki, que viene de Anu, ¿verdad? Ese es hagan de cuenta que ese es el hijo de los dioses que llegaron aquí a la Tierra, que después el Gilgamesh ya viene y nos da un tipo de proceso iniciático para poder lograr la inmortalidad, la resurrección y la ascensión. Porque vamos a ver nosotros, vamos a demostrar, vamos a demostrar lo que está escrito ahorita en algunos lugares y van a ver que el objetivo de la humanidad es iluminación. Tenemos que aprender a leer afablemente nuestra memoria neuronal. 2, lograr la inmortalidad. 3, entrar en una resurrección y regresar a los hijos de los dioses, a quienes nos crearon, a nuestros creadores, no a Dios, Vamos a demostrarle con los evangelios en la mano, o digamos con la Biblia en la mano, les vamos a demostrar que Jesús nunca reconoció a Dios. Me refiero, no en el sentido negativo, no, en que él nunca dijo, soy Dios, vengo de Dios, no, vengo del Padre, y al Padre voy, al Padre, que son los creadores. ¿Quiénes nos crearon nosotros hablando civil y coloquialmente? ¿Quiénes nos crearon? Nuestros padres. Pero no nos crearon, nos generaron. Pero bueno, son, como dije yo, términos coloquiales, pues hay que decir que me creó mi padre. Pero si le cambiamos creó a crió, es diferente. Nos generan y nos crían, eso y es otra cosa. Eso lo vamos a ir desglosando poco a poco. Aquí donde queremos realmente llegar es que estas presencias extraterrestres que después se les adjudica como dioses, y siempre en plural, ojo, siempre en plural, politeístas. Todas las religiones solares son politeístas, sin excepción. Que las hayan monoteizado ya fue en la modernidad, se monoteizan, pero la Torá no está monoteizada. Sí, en el sentido de operativo, ¿no? Cuando un rabino habla, no habla los dioses, no. Yahvé, mi señor, el jerarca, Donaí, etcétera, ¿no? O sea, sí, pero en singular, en singular. Pero espérame, pero si en la Torah dice Elohim, Eloaj en hebreo es Dios, Elohim dioses, y además habla muchas veces de los dioses, en plural, ¿eh? Bueno, está escrito, ¿eh? En Egipto, en los jeroglíficos,
son dioses. Y Saulo de Tarso o Jesús decía, no vengo a abolir de la ley de Moisés, sino que se cumpla, pues está aceptando el Antiguo Testamento. Por lo tanto, es politeísta. ¿Sí? Bien. Entonces, nada más que la monoteización de una religión, vamos a decir ahorita que como que es práctica monoteizarla, como lo hizo Akenatón, si se acuerdan. En la dinastía 13, Akenatón monoteiza, le fue bastante mal, porque su esposa era Nefertiti, ¿no? Que a los dos hoy no se les encuentra sus cuerpos momificados, y también borraron a Nefertiti, borraron a Akenatón en muchos lugares, ¿verdad? En vez de Akenatón después pusieron Tutankamón, perdón, ¿verdad? Que todavía, dos dinastías posteriores, en fin, todo eso es una historia muy interesante, ¿verdad? Donde trató de monoteizar, que fue muy mal, regresan al politeísmo, ¿verdad? Y ya eso es historia que vamos a desglosar en otro momento. Cuando llegamos a los egipcios, todo esto va a ser más puntual, ¿eh? Ahorita es una especie de superficial, ¿no? Estamos hablando de una manera superficial. Por lo tanto, diríamos, como dice aquí, ¿quién es nuestro testigo indeleble? O sea, imborrable. Nuestra memoria cerebral. Así de fácil. Quien haya escrito la Torá, el Rig Veda o el Mahabharata, si quieren, o quién será, el Bardo Todol, el Popol Vuh, quien sea, ¿no? ¿Quién lo escribió? Un ser humano o varios seres humanos. ¿De dónde lo sacaron? De sus cerebros. Ah, ¿cómo lo hicieron? Ese es el tema. ¿Cómo lograron escribir algo que tiene una trascendencia milenaria? Una presencia increíble, como es la Torá. Pero ahorita la Torá pues llegó de mucho, digamos, fue expresada mucho después, inclusive mucho después de Moisés, por cierto, ¿eh? Porque decían que antes era oral. Pero realmente la Torá, ¿saben cuándo realmente se escribió así? Con Esdras y Nehemías. ¿Saben cuándo? El año 370 antes de Jesús. No es quitarle créditos, sino simplemente que antes decían que era oral, o ya le escriben, y es lo que tenemos ahorita como testimonios. Pero lo que dicen ahí lo dicen los egipcios con otros términos, obviamente con otros términos, pero es la misma esencia. Ellos le copiaron a los egipcios. ¿Sí? Bien. También vamos a demostrar que Abraham no llegó a Egipto, pero eso después. Ahorita no me estoy como salpicando, ¿no? Para generar una especie de duda o diatriba inclusive, ¿no? Pero a lo que voy es que en nuestro cerebro se encuentran dos tipos de memoria, la terrenal, que esto ningún científico la niega, ni uno, ¿verdad? Y la celestial, que casi todos la niegan, ¿verdad? O sea, la celestial. Pero nosotros los místicos, no los esotéricos, recuerden que un científico es esotérico. Si toma, no sé, vamos a hablar de genética otra vez, si un genético, un doctor en genética quiere ver esotéricamente lo que le pasa a uno de los 4 campos nitrogenados del ADN o RNA, está hablando esotéricamente, o sea, profundamente, básicamente está hablando del DNA o RNA. Eso es esoterismo, y misticismo es otra cosa. O sea, el místico per se es esotérico en varios niveles, ¿sí? Pero un esotérico no tiene que ser místico. Puede ser un científico, un filósofo, es hablar con profundidad, es un esotérico. En cambio, un místico es el que habla de misticismo. Y ahora sí, retomo. Los místicos, como muchos de nosotros, buscamos una expresión satisfactoria de la evolución humana, de los libros sagrados, de las religiones, de los modelos iniciáticos, y créanmelo, que hay un hilo conductor, obviamente hay un hilo razonado, testimoniado, pero algo débil, vamos a llamarle, por la poca asiduidad en el ingreso de esos códigos. Como que algo está pasando que le hacemos más caso a la parte superficial de las religiones y de los modelos iniciáticos, que no profundizamos en la parte mística, ahora sí esotérica, pero mística, esotérica, en la profundidad. Cuando damos cuenta, por ejemplo, de nuevo, no estoy en contra de los judíos ni nada, por favor, no, al contrario, mucho, muy a favor, y de los cristianos también. Pero cuando nosotros vemos que la historia real no testifica que Abraham fue a Egipto, entonces viene la pregunta, oye, entonces, ¿qué hago si la historia no lo reconoce? La teología sí,
Entonces, ¿qué dice el feligrés, vamos a llamarle, ya sea judío, cristiano o algo así? No, pues para mí sí, Abraham sí fue, pero no dejó señales, algo así. O sea, se queda con el concepto de que sí fue. Pero yo pregunto, ¿y si no fue? ¿Cómo justificamos eso? Eso va de nuevo, siempre voy a dar este tipo de acicate, esperemos unos días más, porque la siguiente reunión vamos a hablar de los homínidos, ¿sí? Nada más de los homínidos, de todo lo que se llama la creación homínida, ¿sí? Vamos a hablar de ellos, ¿sí? Entonces, continuando con esto, en la memoria neuronal tenemos nosotros toda la información la tenemos en la memoria neuronal, ¿sí? Eso es muy importante, hermanos. Viene la pregunta, lógica, obvia, urgente. Oye, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer para leer la memoria neuronal? Hay un solo camino, la meditación, la meditación. Porque aquellos que usan un elemento externo como un enervante, un lisérgico o un té inclusive, ¿verdad? No tanto lisérgico, sino que excite la memoria neuronal, que los hay, ¿eh? Son temporales y además son agresivos. Entonces, obviamente no los vamos a recomendar, nunca. Pero una meditación sí. Los hindúes meditan de una manera, ahora sí, multidisciplinaria, abundante, ¿verdad? Y además, pues bien, lo que han dicho y escrito y muchas cosas, esos son los resultados de sus visiones, ¿verdad? Pero el occidental no. El occidental no medita. Es más, ni sabe orar, hablando en plural, ¿eh? Y me voy a incluir ahorita, ¿eh? Ni sabemos orar, ni sabemos meditar, ¿sí? ¿Por qué? Porque por generaciones y generaciones, con rezar, ir a misa, cumplir con los mandamientos, es suficiente. Es suficiente y lo demás se lo dejamos a Dios. Eso es lo coloquial. Y nosotros no. Nosotros tenemos que investigar toda esta situación y buscar una solución también. O sea, bueno, descubrir el camino que hay que caminar, obviamente. Y después, ¿cuál es la solución? Y si es posible. Porque si nadie lo ha logrado, pues yo tampoco, ¿verdad? Pero si muchos lo han logrado, yo también. Y esa es la idea, ¿sí? Que este tipo de pláticas nos lleven a un nivel de entendimiento, a un nivel de considerar que esto es posible, ¿sí? Entonces, estas dos memorias, la terrenal y la celestial, se encuentran en nuestro cerebro. Entonces, permítanos viajar en el tiempo, como ya les dije, en la próxima homínidos, en la otra egipcios, y luego vienen los acadios, ¿verdad? Bueno, sumerios y acadios también, y también caldeos y babilonios, que es otro cuento ahí raro, ¿verdad? Etcétera. Ya nos vamos con el tiempo de allá para acá, o sea, del antiguo al moderno, ¿verdad? Viendo las religiones y los modelos iniciáticos y todo el desarrollo del ser humano, y van a ver la conclusión que vamos a tener. Increíble. La solución está al alcance de nuestras manos, como las dos. Está al alcance de nuestras manos. Pero desgraciadamente hemos sido pésimamente mal instruidos. Eso es todo el problema. Hemos sido mal instruidos. O sea, los mismos sacerdotes en la cuestión del cristianismo y también los rabinos. Los rabinos enseñan a poquitos alumnos, no a su pueblo, ¿eh? O sea, no enseñan, ni tampoco los hindúes, ni los mayas, ni nadie. O sea, está escrito, los libros sagrados son perfectos, pero la interpretación no nos instruyen de una manera adecuada para poder interpretar bien las lecturas de los libros sagrados, así como su entendimiento. Bien, por ejemplo, nosotros coloquialmente a estos seres extraterrestres se les llaman entidades de la luz, y inclusive aquí lo pongo en mayúsculas, entidades de la luz, pero no es una luz vulgar, ¿verdad? Inclusive esta luz, hermanos, viajan en el tiempo, o sea, estas entidades no pueden viajar a la velocidad de la luz, no pueden, es muy lento. Aquí les pongo un ejemplo. El sol más cercano a nuestro sol se llama Próxima Centauri, que está en la constelación de Centauro. Es la más cercana y tarda 4.24 años luz a la velocidad de la luz, ¿eh? Y esto, si concedemos que este sol tenga planetas con vida, pues ya lo tenemos aquí cerquita, 4.24 años luz.
Yo ahorita, por ejemplo, el Cassini, bueno, el Cassini es más lento, el Voyager estaba viajando a 48,000 kilómetros por hora. ¿Saben cuántos años necesitamos para llegar a Próxima Centauri? Algunos miles de años. Entonces, para nuestro criterio técnico, tecnológico, científico de hoy, imposible. No se puede. Pero entonces, si estos extraterrestres, porque estamos concediendo, dejémoslo a las próximas reuniones que vamos a tener, dejémoslos a que avancemos más, ¿verdad? Pero estos seres extraterrestres, estas entidades extraterrestres, tienen que viajar mayor a la velocidad de la luz. Si no, nos caemos en el mismo problema de los tiempos terrestres, obviamente. Claro que los tiempos, y esto Einstein fue uno de los mayores promotores, los tiempos en el espacio son diferentes a los terrestres. Eso ya está. Además está probado, ¿eh? Pero las diferencias son pequeñas, ¿eh? No son tan grandes. Por lo tanto, también estas entidades, aún viajando a la velocidad de la luz, tienen el problema del tiempo, salvo entren en un viaje a través del tiempo. Ustedes recuerden que en ciencia ficción, pues ya se fabricaron muchas máquinas del tiempo, ¿no? Es ciencia ficción. Pero tienen un remedio, cuando el hombre las inventa como ciencia ficción, ¿eh? Las inventa, las desarrolla y les da un flujo, vamos a llamar así, un ordenamiento fulano, es porque está pensando como los dioses. O sea, nosotros traemos ese pensamiento, ya tenemos ese programa, nosotros ya estamos programados. Por eso les digo que ya tenemos un programa terrenal y celestial, porque los hijos de los dioses, los Nefelim, ya nos dieron ese programa, ya está en nuestro cerebro, y hoy nos toca leer, recordar todo esto, ¿sí? Por lo tanto, en los libros sagrados, ¿verdad? Y todos los libros sagrados son perfectos. El problema es que no sabemos definitivamente, no sabemos interpretarlos, porque no tenemos la instrucción adecuada. No tenemos la instrucción adecuada y eso hace que nosotros no podamos leer eh, la, ¿cómo se llama? No podamos leer el contenido, ¿sí? Entonces, sobre eso, ayúdenos a entender lo siguiente. Ya vamos a terminar. Considerando que estamos nosotros genetizados o manipulados, si quieren. O sea, eso no importa mucho ahorita, ¿eh? Después sí lo vamos a demostrar, obviamente, ¿no? Manipulados por los extraterrestres, ¿verdad? Hay un fin. Ese fin es muy importante. ¿Qué quieren ellos con nosotros? Y por ahí Zacarías Sequín, cuando leyó porque supo interpretar las tablillas de los sumerios, insisto, no son teológicos, pero sí de los acadios, que son teológicos, decía que venían por oro, porque en sus planetas necesitaban el oro, y venían aquí y nos agarraron de esclavos. Oiga, esa leyenda, esa historia, pues, digo, muchos se la han creído, no lo dudo, pero yo no me la puedo creer. ¿Cómo transportaban el oro? O sea, tendrían que convertirlo en un estado de energía X para poderlo transportar a otros soles, porque iban a viajar en el tiempo y allá convertirlos en oro otra vez. Pero, ¿creen ustedes esa historia? Pues no. Yo les voy a dar otra historia. Conste que estamos hablando de tesis. Mi tesis es de que nosotros somos una fábrica de ángeles. O sea, así como nosotros si observamos hacia atrás, venimos del reino vegetal, del reino animal, del reino homínido y hoy del reino del hombre. Entonces, hoy nos toca en el siguiente nivel inmediato superior, que se le llama el mundo angélico. Y me estoy basando en la Kabbalah judaica, ¿sí? Que es egipcia, en otro momento, ¿eh? En otro momento, por favor, es egipcia, ¿sí? Pero ahorita vamos a hablar judaica porque es lo que tenemos a la mano. Y mucho, además, mucho, a la mano. Entonces, en esta Kabbalah egipcia, judía, ¿verdad? Vemos que hay ángeles y arcángeles. Entonces, por encima de nosotros están los ángeles, pero son incorpóreos y nosotros somos corpóreos. Entonces, tenemos que quitarnos este cuerpo para tener esa parte incorpórea, pero sin morir, obvio, sin morir. Entonces tenemos que buscar en nuestra evolución natural, tenemos que seguir bregando, tenemos que seguir trabajando, ¿verdad? De una manera hasta lograr cómo lograr
el medio angélico o el mundo angélico, hablando cabalísticamente, y ya cuando lleguemos ahí, tenemos que buscar el siguiente mundo superior a ellos, que se llama el arcangélico, y ahí termina nuestro, ahora sí, ¿qué sería nuestra tarea evolutiva, por supuesto? Esas son las tres Pascuas de la religión egipcia, hebrea, cristiana. Tres Pascuas, tres pasos, porque Pascua es paso, ¿eh? Entonces, el paso del ser humano, el del ángel y el del arcángel. Tres pasos, tres Pascuas. Esa es nuestra configuración. Poco a poco se los vamos a ir demostrando. Cuando hablemos de los judíos, pues ahí vamos a hablar de la Kabbalah, vamos a hablar de esto. Pero ahorita, estas dos horas, la pasada y estas dos partes, son generalidades, hermanos. Son generalidades estrictamente para tener una visión, aunque sea superficial, aunque haya incertidumbre, aunque haya problemas de entendimiento, pero tomarlos provisionalmente, temporalmente, para después ver que de aquí se generaron las religiones, se generaron muchas cosas. A eso tenemos que llegar, tenemos que lograr eso, entender con testimonios, ¿sí? Y van a ver que ha habido engaños, tal vez de buena fe, o sea, por ignorancia me refiero, por ignorancia. O sea, una persona que ignora y enseña algo, pues no lo está haciendo de mala fe, pero está generando más ignorancia. Entonces, poco a poco vamos a irles enseñando esto de una manera diferente. Eso es a lo que queremos llegar, ¿sí? Entonces, estoy terminando esta segunda fase, simplemente considerando que tenemos una vigilancia, bueno, una participación y una vigilancia de seres extraterrestres. Y ellos no van a venir ahorita, nomás imagínense, así con imaginación. Llegan ahorita, voy a forzar mi imaginación, llegan los extraterrestres y nos dicen, señores, olvídense, nosotros no hay dioses, no, nosotros hicimos la creación, nosotros hicimos esto, y nos dan todas las explicaciones. ¿Qué pasaría en la humanidad? ¿Qué pasaría con el orden mundial? ¿Se dan cuenta de lo que sucedería, verdad? Un caos impresionante. Las finanzas, la teología, la filosofía, la educación, muchas cosas se vienen al suelo. Se pierde el experimento, porque el experimento tiene un objetivo, maduración. Tenemos que madurar. Tenemos que terminar nuestro diseño fisiológico. No tenemos un diseño fisiológico, ¿eh? Vean cómo los hijos son mayor que los padres. Hijos, nietos, bisnietos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. ¿Verdad? Entonces, no sé cuántas generaciones falten, depende de cada quien. Hay personas que tenemos ya que le llaman almas viejas, de una manera también coloquial, ¿no? O sea, hay personas que ya llevan mucho avance y otros mucho retraso, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Gentes que están muy por debajo de nosotros y otros muy por encima de nosotros. Hay de todo, ¿no? Entonces, aquí lo importante es conocer bien estos juegos, como decía Séneca, parece que los dioses juegan con nosotros. Y da la apariencia, ¿eh? Entonces, nosotros tenemos que buscar muy bien, realmente, todo este secreto. O sea, la receta está dada en los libros sagrados y en las liturgias de las sociedades secretas. Ahí está la receta, pero falta cómo hacerla. No se nos ha dado cómo trabajar esas recetas. Y eso es lo que queremos nosotros hacer aquí en Sociedad Mexicana de Filosofía Hermética, ¿verdad? Y aquí les dejo a propósito la manera de contactarnos. Escríbanos a ese correo o bien con nuestra instructora Marcela Rodríguez, ahí está el teléfono, su WhatsApp, y pueden bajar Enigma 2 en este video, lo pueden bajar. Ahí se los voy a bajar un ratito y ahorita hablo de lo que sigue más abajo. Entonces, hermanos, aquí el problema es cómo es posible que esta actual humanidad no se haya puesto de acuerdo en las religiones, no se haya puesto de acuerdo en las finanzas mundiales, inclusive en el progreso, en el desarrollo de la humanidad. Hay destrucción, hay engaños, hay violencia, hay tantas cosas negativas. Claro, esa inteligencia nos la han dado los hijos de los dioses, obviamente. El uso y el usufructo de ello depende de nosotros. Pero este desorden que tenemos mundial es parte de una maduración. O sea, tenemos
así como dicen los evangelios, ¿no? Hay espinas y cardos en la siembra también, y hay que saberlo separar a tiempo, ¿no? Entonces, lo mismo aquí con nosotros, ¿no? O sea, tenemos que buscar el síndrome de Lot. El síndrome de Lot es simplemente desarrollarse donde estés, desarrollate, ¿verdad? Y espera que lleguen unos ángeles por ti. Conste que es metafórico, por favor, es metafórico. Entonces, permite que los ángeles lleguen por ti y te saquen de ahí. Eso dice el Antiguo Testamento. Pero también viene Saulo de Tarso a través de Jesús, que dice que para que si se sale una oveja del redil, de las famosas 100 ovejas del redil, y que le pregunta el fariseo, si se sale una oveja, ¿qué harías? De cierto, cierto digo que yo iría por esa oveja. Y rápidamente le inquiere el fariseo, ¿cómo es posible abandonar 99 por una? Y dice, y repite exactamente igual, de cierto, cierto digo que voy por esa oveja, la que salió. ¿Qué significa? Que los que están en el redil, que es la gran humanidad, la gran parte de la humanidad, hay que dejarlos ahí. No hay que hacer nada, no se puede. En cambio, si nos salimos del redil, lean la palabra redil al revés, se lee líder, al revés líder, y al revés es redil. Si nos salimos del redil, es porque ya no queremos estar en cautiverio. Y eso, entonces ya Jesús viene por nosotros. Consta que es metafórico. Eso lo vamos a ir explicando en los evangelios cuando lleguemos al cristianismo primitivo y luego al cristianismo moderno, que nos va a llevar de 2 o creo que 3 sesiones, pero hay que hurgar muy bien las escrituras para poder dar una consonancia adecuada, ¿no? Entonces, todo esto lo tenemos preparado para ustedes en varias sesiones, ¿sí? Y viene esto último, que es que a partir de septiembre, por una logística, recuerden que tenemos una página de cursos, tenemos cursos por Zoom, o sea, por Internet, y andamos muy complicados en los tiempos, etcétera, y vamos a cambiar estas pláticas a partir del mes de septiembre, las vamos a cambiar a todos los primeros y terceros viernes de mes, septiembre, octubre, noviembre, de aquí en adelante, y vamos a empezar a las 9 hasta las 10 de la noche, ¿sí? O sea, 21 horas, 22 horas, hora de México, y los esperamos, ¿sí? Bien, entonces, yo con esto termino. Tengo mucho más que platicar, pero es importante dejar los tiempos, ¿no? Bien, pues damos fin, los esperamos el primer viernes de septiembre a las 9 de la noche, los esperamos y vamos a hablar de ese viaje homínido. Vamos a empezar lo que dijimos ahorita, desde el antropoide, desde el australopiteco hasta el cromañón. Todo ese viaje vamos a dar ciertas fuentes informativas, normalmente son científicas, son antropológicas, ¿verdad? Pero van a ayudar mucho a comprender bien la evolución. Y ya la siguiente, que es el tercer viernes de septiembre, ya vamos a hablar de los egipcios. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Bienvenidos.